tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Hermanos, el término apocalipsis, cuando lo escuchamos, parece que estuvieran diciéndonos a nosotros algo tenebroso, algo malo que va a pasar. Pero el término apocalipsis viene del griego apokalupsis, que significa, o que lo traducimos nosotros como descubrimiento, como revelación. Es decir, significa descubrir algo, revelar algo. O en un uso de palabra como lo emplea es quitar el velo. Como decir, rodar la cortina. Como si no pudiéramos ver lo que está del otro lado y de pronto la cortina se nos rueda para que podamos ver lo que está del otro lado. Eso es lo que implica Apocalipsis. Nos va a revelar algo. Algo que parecía estar escondido, pero que realmente está claro. Algo así como lo que vieron o leyeron aquellos que se escucharon, vieron la película o se leyeron la Odisea. Entonces, no sé si algunos han visto esa obra clásica de la literatura. Bueno, en esa épica se nos presenta que el personaje de Ulises, que también es conocido como Odiseo, Ulises ha estado en un deambular por todo el mar y no ha podido regresar a su isla donde él es el rey. Si él no ha podido regresar a Ítaca. Y suceden una cantidad de eventos que no le permiten volver a su tierra. De repente la gente ya se cansa y dice, ese rey no va a volver, tío. Y entonces unos hombres que son como sus enemigos dicen, nosotros queremos ser los reyes de aquí. Vamos a hacer algo para convertirnos en el rey. Y entonces quieren tomar a la esposa de él como la reina y quedarse ahora ellos con el reino y tomar ahora las cosas que le pertenecen a este rey. Para no contar tantos detalles, no por spoiler ni nada, porque eso ya tiene muchos años, simplemente para no dilatar más el asunto, en un momento final hacen como un concurso para ver quién va a quedarse con el reino. Y ninguno lo logra pasar. Y hay un hombre que está allí en esa sala, en ese palacio, con todos los demás intentando ganar el concurso, para que me entiendan, ¿no? Y de repente hay un hombre vestido como un mendigo, como una persona allí en aspecto deplorable. Y nadie sabe quién es ese hombre. Hasta que finalmente ese hombre descubre su ropa y muestra que es el rey, que estaba escondido bajo esa apariencia de engaño. Bueno, lo que nosotros vemos en Apocalipsis es algo como eso. Es como si el velo estuviera puesto y el rey se nos va a descubrir. El rey Jesús se va a mostrar de una manera que en ningún otro libro nosotros lo vemos. Mostrándose como los que tiene el rostro como un sol. Mostrándose como aquel que camina por en medio de la iglesia. Como aquel que tiene poder para destruir dragones, serpientes, como aquel que tiene el poder para vencer. Se nos va a mostrar el rey de esa manera. Es interesante, mis hermanos, porque tan solo usted lee las primeras 4 palabras del libro. No han pasado ni siquiera 5 palabras y el libro nos dice qué es lo que quiere hacer para nosotros. Lean conmigo los versículos 1 al 3 de Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta de qué nos dice. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, el libro es escrito, nos dice al inicio, es la revelación de Jesucristo. Es un mensaje que nos revela que viene de Cristo, pero que también nos revela a Cristo. La preposición de que está allí, de Jesucristo, no solamente está hablando de pertenencia, que esta revelación le pertenece a Cristo, que Dios se la ha dado, dice la revelación de Cristo, dada por Dios, sino que también es un sentido de contenido. Quien nos va a mostrar el libro de lo que trata es mostrarnos a Cristo, quien gobierna sobre su iglesia y sobre todo lo que pueda suceder alrededor y a la quien la iglesia debe esperar. Así que se trata de no otra cosa, sino de Cristo. Que aunque usted vea caos, como cantamos ahorita, Él sigue gobernando el mundo. Que aunque la maldad parezca que está fuera de control, el velo se corre para mostrarnos que Jesús es el Rey que está presente, es el Rey que está en control, es el Rey que está a punto de actuar. Por eso se nos dice que es la revelación de Jesucristo. De eso nos trata este libro de Apocalipsis. Que su pueblo tenga la certeza que en medio de la incertidumbre que pueda vivir, tiene un Rey que está gobernando, que no la ha dejado desamparada. La iglesia pudiera estar siendo perseguida como en ese primer siglo lo fue,
Y sin embargo, el Señor nunca la dejó desamparada porque Él prometió estar con ella hasta el final. Y eso debían tener ellos en cuenta. Ahora, lo triste es que siendo tan claro que Apocalipsis se trata de la revelación de Jesucristo, nos enfrasquemos en buscar cuándo van a suceder estos eventos. A examinar como con lupa, ¿y esto qué significa? ¿Y este cosito que está aquí? ¿Y esto que hace este angelito aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué significa? Como ver los detalles, hermanos. Perdemos el aspecto del bosque por observar un solo árbol, por quedarnos detenidos. ¿Y esa piedrecita blanca qué será? ¿De qué estará hecha? Cuando el texto nos está presentando qué está diciendo Dios a la iglesia, qué le está informando el Señor allí. En lugar de asombrarnos por aquel que se revela y que sostiene a la iglesia, terminamos más bien enfrascándonos en cuándo sucederán los eventos. Hermanos, es una revelación de Dios a Jesús y es Dios quien determina qué quiere revelarnos. Y el tiempo solamente le compete al Señor. A ninguno de nosotros se nos ha dado esa facultad. A ninguno. Por poner uno de los tantos ejemplos que se nos dicen, el Cristo resucitado, que anduvo con su pueblo más de 40 días después de la resurrección, que anduvo con ellos. Cuando ya está el momento de ascender a los cielos, los discípulos le preguntan lo siguiente, Hechos 1 del 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En palabras teológicas, usted no es soberano, Dios es el soberano. En palabras populares no lo voy a decir porque usted sabe lo que el Señor le quiso decir. Eso no le toca a usted. No se meta. Eso no te toca a ustedes. ¿Pero qué si nos toca? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Da a conocer el reino. Predica el reino. Eso sí te compete. ¿Qué hacen muchas veces cristianos? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Qué es ese Gog y Magog? ¿Qué son esas cosas que aparecen en un sitio y en otro? Sé fiel en ser testigo de Jesús. Vive como un testigo de Jesús. Ahora, por un lado están los que desesperadamente buscan la cronología de los eventos para saber descifrar el libro, pero hay quienes cuando tienen este libro lo que hacen es esconderlo, porque les da miedo. El libro te presenta ciertos elementos que puede producirnos temor. Ahora, todo lo contrario de lo que busca este libro. Es todo lo contrario. Este libro lo que busca es que pongamos la mirada en Cristo, no en los eventos. Y que tengamos gozo y esperanza y no miedo por los revelados. Si se dan cuenta, lo que nos dice es, bienaventurados, dichosos, felices, contentos, alegres, por esta palabra que se nos revela, por la revelación de nuestro Señor. Así que debemos entonces acercarnos un poco más bien a cuáles son los aspectos particulares que tiene este libro para que podamos leerlo sin temor, pero tampoco con esa actitud especulativa de saber los detalles porque no nos compete a nosotros. Nadie lo sabe. Así se acierta el cuándo ocurren estos eventos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que este libro es muy particular porque tiene 3 tipos de literatura o 3 géneros literarios en sí mismo. En primer lugar, apocalíptica. Nadie hoy tiende a escribir algo de esa manera. Bueno, algunas películas que hacen hoy en día en Hollywood son así, pero no se entiende nada de la película. Pero no es Apocalipsis, sí tiene un sentido de entendimiento. Pero el Apocalipsis tiene una forma utilizando símbolos y elementos que detrás de ellos nos está enseñando algo. Así que no se trata de una cronología periodística, sino de una visión desde el cielo. Dios hablándole para que llegue a la tierra, pero Dios utiliza un medio para hablarle a este pueblo. Así que la apocalíptica, este género apocalíptico, tiene un contenido altamente metafórico y simbólico. Así que tenemos que recordarnos eso. Esta es la manera como este libro nos habla, de manera metafórica y simbólica. Pero también el libro implica profecía. Se hace un llamado a mirar al Señor. A diferencia de la profecía que vemos en el Antiguo Testamento, donde la gente se le llamaba para que se arrepintiera, aunque esta carta tiene llamados al arrepentimiento, su llamado principalmente profético es: persevera, mantente firme, mantente fiel, vuelve pronto, mantente concentrado en lo que te toca. Eres cristiano, vive como cristiano, mantente firme. Esa es su profecía continuamente. Manténganse firmes. Pero también es una carta, porque el mensaje se nos dice que se le está escribiendo a unas 7 iglesias. A cada una de esas iglesias se le escribe una carta. Así que tenemos un libro peculiar con 3 tipos de narrativa o de literatura
en un solo libro. Eso lo hace que tiene su particularidad para también poder estudiarlo. Ahora, además de eso, tiene un contexto histórico también particular, y es que involucra a 7 iglesias. Usualmente encontramos que Pablo le escribe a una iglesia. Acá vemos a varias iglesias, cada una con nombre propio, pero luego esto se extiende. Así que tenemos aquí algo, mis hermanos. La iglesia está sufriendo presión real. Algunas sufren persecución como Esmirna, pero otra iglesia está sufriendo seducción cultural, como por ejemplo la Odisea, que anda tibia. Entonces tenemos matices en la iglesia y a todas el Señor, quien se revela desde el cielo para ellos, que les está mostrando cómo tienen que andar de manera fiel. Todo esto presenta este libro, hermano, para mostrarnos una verdad teológica. Aunque el malo y el mal parezca una bestia terrible, un dragón terrible, Jesús se lo revela como el Rey de gloria que tiene a sus enemigos bajo sus pies. No hay manera que el mal venza porque él ya lo venció. De tal manera que no puede las puertas del Hades prevalecer contra su iglesia porque él ya las venció. Ya él venció al Hades. De manera que podemos saber, nosotros tenemos aquel que gana. Tenemos en nuestro equipo al Goa. Tenemos en nuestro equipo al que gana siempre, al vencedor. Es Jesucristo entonces el protagonista de este libro. Es de él de quien se trata en este libro, y en este libro se nos muestra a Cristo de distintas maneras. Estoy tratando también de dar un preámbulo a lo que se trata este libro. Hermanos, de los capítulos 1 al 3, Jesús se nos va a revelar como el Hijo del Hombre, como aquel que tiene las llaves de la iglesia en su mano, aquel que las gobierna, aquel que las juzga. Pero luego a partir del capítulo 4 al capítulo 18, Jesús se va a presentar como un cordero y un león. Y eso tiene implicaciones en la manera como él se está mostrando. Y al final de Apocalipsis, en los capítulos 19 en adelante, Jesús se va a presentar como un guerrero victorioso, como aquel que vence, como aquel que tiene una espada y gana, porque cada uno de los momentos nos está mostrando matices de la obra todopoderosa y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo otro, lo que tenemos que contrastarlo es cómo Cristo es revelado y cómo Cristo le gana y aplasta a lo que sea que se nos muestre, o cómo Cristo es un llamado a la fidelidad, o cómo Cristo bendice a su pueblo, o cómo Cristo es el deseado como aquel cordero que puede abrir los sellos. Todo gira en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, teniendo eso en mente, mis hermanos, nosotros deberíamos anhelar, Señor, revélanos una vez más a Cristo ahora a través de este libro de Apocalipsis. La visión de Cristo, o la revelación de Jesucristo aquí, es aquel que nos sostiene ahora y que nos está preparando para su regreso, el cual es inminente. Habiendo dicho todo esto, mis hermanos, debe haber una respuesta de parte nuestra a la revelación de Jesucristo. Y es esto lo que afirmo como idea central o tesis de mi sermón. La revelación de Jesucristo nos llama a perseverar, no a especular. La revelación de Jesucristo nos llama a que nosotros perseveremos, no a que estemos especulando. Jesús revela el futuro, hermano, para nuestra perseverancia, no para nuestra curiosidad. Y esto lo vamos a ver viendo los 3 elementos que se nos presentan en el pasaje de la revelación. Vamos a ver el propósito de la revelación, vamos a ver el medio de la revelación y vamos a ver los beneficiarios de esta revelación. Así que vamos a ver en primer lugar el propósito de la revelación. Versículo 1, a parte inicial. Fíjense lo que nos dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Una vez más, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese, mis hermanos, es el propósito de este libro, revelarnos a Jesucristo. Mostrarnos que eso va a suceder pronto. Y este pronto, mis hermanos, es el sentido de certeza, de que no es algo cerca necesariamente lo que nos está diciendo, sino que es algo cierto. Como cuando usted dice, vuelvo pronto. ¿A qué horas? Pronto. ¿Está diciendo usted la hora? Específicamente el tiempo o el momento. No. Está diciendo que es inminente. Sí lo voy a hacer, sí voy a volver, pero todavía no he dicho cuándo. El libro nos dice que confiemos porque es pronto. Pero la realidad, mis hermanos, es que cuando dice pronto, pareciera que nos pica la curiosidad. ¿Cuándo es eso? Es como decirle usted no lo dice casi, bueno, yo casi no uso en mi lenguaje la palabra pronto asociada a un helado.
yo utilizo la palabra ahorita, que está mal empleada, porque la palabra que debería emplear es pronto. Ahorita significa ya. Ahora, ya. Pero uno, tú sabes, el léxico nuestro caribeño, utilizamos ahorita como pronto. Entonces decimos al hijo, te voy a dar un helado ahorita. Les estamos diciendo realmente, te voy a dar un helado pronto. Pero él no entiende el pronto. Él dice, ¿cuándo? Ya. ¿Por qué no ahora? Bueno, así parecemos nosotros cuando leemos Apocalipsis. Ya, ¿por qué no ahora? Enseguida, inmediato, ¿cuándo? ¿Cuándo? Quiero saber cuándo. Estamos desesperados por comernos ese helado. ¿Por cuándo regresarás? Uno nos está empleando aquí el pronto. En lugar de despertar nuestra curiosidad, debería más bien afirmar nuestra convicción y saber si Él lo dice, Él lo va a hacer. Ahora, ese desespero por el pronto incluso lo vemos en las películas. En la película Alicia en el País de las Maravillas, en el País de las Maravillas, la segunda de esas películas, se encuentra con un personaje llamado Tiempo y le pregunta lo siguiente: si en verdad eres quien clamas, si en verdad eres el tiempo, tal vez puedas aclararme esta duda que he tenido toda mi vida. ¿Qué tan pronto es pronto? El personaje se pregunta, ¿qué tan pronto es pronto? Pronto, ¿en qué tan pronto? Si tú eres el dueño del tiempo, ¿cuándo es ese pronto? Un desespero, ¿verdad? Que se detiene como que, ¿cuándo es ese pronto? ¿Qué tan pronto? Bueno, hermanos, esa curiosidad que se despierta en el ser humano ante ciertas cosas, también la trasladamos como cristianos a el libro de Apocalipsis. Ese deseo de saber cuándo es el pronto de estos eventos. Pero reitero, mis hermanos, no se trata de cercanía en el tiempo, sino más bien de certeza, de que algo que es inminente, es algo que va a suceder. La respuesta de Jesús entonces, esta revelación de Jesús no es un reloj, sino una promesa. Este pronto no es un reloj, no es para activarlo para que tú lo sepas, no. Es una promesa de que Él va a regresar. Un comentarista afirma lo siguiente: en la escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos, en la escatología y en la literatura apocalíptica, el futuro siempre se ve como inminente. La iglesia de cada época siempre ha vivido con la expectativa de la consumación de todas las cosas en su propio día, es decir, todas las eras, en el siglo 500, en el siglo V, en el año 500. La gente decía que esto puede venir ahora. Siglo X, lo mismo. En todas las épocas como cristianos tenemos la convicción, porque eso es inminencia. Él puede volver en cualquier momento, Él pudiera volver hoy, si Él así lo ha determinado. Ahora, inminente, sigue diciendo este mismo autor, describe un acontecimiento que es posible cualquier día, imposible ningún día. Es posible cualquier día, pero es imposible que nunca sea ese día. Es decir, ese pronto es posible, sí, un día va a ser posible. Es imposible nunca. Él tiene que pasar, tiene que ocurrir ese evento. Va a suceder. La certeza del plan divino que vemos en el versículo 1 no es si va a suceder estas cosas, sino deben suceder estas cosas. Van a ocurrir. Y eso nos muestra algo, mis hermanos, de que Dios tiene suprema autoridad, toda la majestad, absoluta soberanía. Si es un Dios que sabe cuándo van a suceder las cosas y las ha determinado, es un Dios que también puede controlarlas. De manera que nada, ningún evento en nuestra vida es aleatorio. Ningún evento en nuestras vidas está fuera del control soberano de un Dios que tiene este poder. El tiempo, las circunstancias y todo cuanto pueda suceder están bajo su soberano control y poder. Y eso nos lleva entonces a que nosotros nos preguntemos cómo nuestras vidas lucen ese gobierno de Jesús, ese gobierno soberano de Él. La revelación de Cristo nos presenta un futuro donde he gobernado con Él en plenitud. Y algo de lo que estamos viviendo nosotros en nuestro hoy es todavía resistencia para vivir ese dominio del Señor, ese control, esa soberanía del Señor sobre nuestras vidas. En el sentido de decir, tú eres el rey, tú mandas, sino que nos vemos luchando contra ello. Pero llegará un día donde su gobierno será pleno y total y ya no habrá pecado que limite esa realidad. Por eso esto debería ser esperanzador para nosotros. Por eso también lo sostengo, afirmo. Esta revelación de Cristo es un llamado a que perseveremos. No es un llamado a la especulación. Es un llamado a que continuemos mirando firme a nuestro Señor, que es el que se revela en nuestras vidas. Si tú eres de esos curiosos que se la pasan fantaseando acerca de esto, descansa en el control del Dios soberano, mi hermano. Ten paz. Dios no te dijo a ti que te pongas a estar haciendo conteos. Que si sucedió un evento en Malasia,
y luego otro en Grecia, y otro en Israel. Entonces, porque esto significa esto más esto, entonces sumado esto. Dios no te dio eso, el descanso está ahí que tuvo, tú sabes, Él es el Rey. Y Él dijo que eso no me competía a mí, eso es secreto, eso es de Él. Lo que me ha revelado es para mi vida. Por tanto, la pregunta que debería hacerse, si eres de estos curiosos, es, ¿qué tanto de lo que está claro yo vivo? Porque hay personas que examinan con lupa cada evento, cada letra del alfabeto hebreo para decir lo que dice aquí significa esto, este es el nombre que está aquí revelado. Pero lo que está claro, como por ejemplo, vivan piadosamente, vivan en santidad, ámense unos a otros, perdónense unos a otros. Eso que sí está claro, que eso no hay lugar para la duda. Eso no lo busca vivir. Entonces, tenemos que vivir la Biblia, tenemos que vivir nuestra vida cristiana con base a lo más claro. ¿Para qué lo oscuro que no tenemos tanta claridad? Pues ya esto nos está alumbrando eso. La escritura la interpretamos a la luz de lo más claro, aquello que no está de la misma manera claro para nosotros. Así que, mi hermano, si tú eres de esos, deja hoy ese asunto e involúcrate en aquello que está más claro para ti, para que vivas considerando a ese Rey sobre tu vida en el aquí, en el ahora, sabiendo que Él tiene una esperanza futura para ti, puedas mantener con tu mirada puesta en el Señor. Él no te dio el llamado a saber los tiempos en que se cumplan estas cosas, sino que tengas certeza en que Él va a cumplir su plan, que estas cosas van a ocurrir, que Él es el Rey, que Él es el que tiene el control de la vida de los suyos, que al final aquellos que sean con Él los vencedores, esos estarán seguros con Él por siempre. Y el Señor no solamente nos dice el propósito de su plan, propósito de su revelación, sino que también nos dice cuál es el medio que Él empleó para darnos esta revelación y lo que nos lleva a nuestra segunda encabezado, nuestra segunda parte en el texto, versículos 1b al versículo 2, el medio de la revelación. Dice la palabra, Él la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. En la investigación de delitos hay algo llamado la cadena de custodia. Y de pronto usted no sabe, igual que yo, todos los detalles que eso implica, pero por lo menos lo hemos visto, probablemente alguno de ustedes ha visto una serie famosa llamada CSI, ¿no? Donde, yo digo lo que más hemos visto, ¿no? Porque seguramente ahí el que sabe del tema dirá, no, eso no es tan así, pero bueno, en la serie nos muestran que la gente dice, cuidado, guarda la evidencia, nadie nos manipule, nadie nos contamine la evidencia. Entonces cogen todo así con sus instrumentos y elementos y que la bala y toman fotografías. ¿Usted ha visto eso, verdad? Bueno, luego hacen una llamada cadena de custodia que es para cuidar que esa evidencia no se pierda y poder tenerla como elemento probatorio cuando se va a demostrar el crimen o el delito que se ha cometido. Los peritos se encargan de recoger esas pruebas. Bueno, nosotros tenemos algo aquí que podemos llamar no la cadena de custodia, sino la cadena de la verdad. Este testimonio es fiel porque viene del cielo de Dios que se revela a Cristo, Cristo a un ángel, el ángel a este siervo y este siervo tal cual como lo recibe, lo transmite para nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Dios, Jesús, el ángel y Juan. Este es el medio que Dios emplea para traernos este texto. Alguno puede decir, eso suena extraño. Es el medio que Dios utilizó. Es el medio que Dios quiso revelarnos. Es el medio que Dios empleó. Y Juan se nos dice que lo guardó, lo expresa de manera fiel, sin quitar nada, para el favor de la iglesia, para que nosotros lo podamos leer, oír y guardar. Esta revelación viene del cielo y se transmite hasta llegar a la iglesia de Dios. Y el Señor emplea, como he dicho, una serie de elementos para asegurar que llegue hasta nosotros. Eres el Rey y tiene que darnos un mensaje. Cristo le ha encargado de revelarlo en su misma persona. Que un ángel es enviado para anunciar esto hasta un siervo de Dios y el siervo de Dios lo transmite de manera fiel a la iglesia para que el pueblo del Señor viva conforme a esas palabras. Ahora, los ángeles son frecuentemente mencionados en este libro. Continuamente están mencionándose los ángeles. Solamente hay una distinción donde, cuando se les habla a las iglesias, que vamos a ver más adelante, el ángel allí está hablando acerca del mensajero de ese lugar, es decir, del pastor de ese sitio. Pero normalmente, a partir del versículo del capítulo 4 en adelante, cuando se nos menciona ángel, se nos está mencionando los seres angelicales, los seres estos espirituales que el Señor envía como sus mensajeros. De hecho, la palabra ángel significa mensajero, no significa otra cosa sino eso. El ángel aquí es el mensajero de Dios para anunciar el mensaje de Dios. Similar como lo hemos visto en otros
textos en las Escrituras. Dios utilizando a estos seres espirituales, angelicales, para comunicar su mensaje. Y en el eslabón último en la cadena viene siendo el siervo del Señor Juan. Juan es el último de los apóstoles. Él fue condenado al exilio, o lo fueron llevados al exilio en una isla llamada Patmos, y de esta isla él escribe este mensaje. Dios se le revela en ese lugar y él lo comunica. Se lo tiene que expresar a estas iglesias. Tiene que comunicar este apocalipsis que el Señor le ha dado, esta revelación que el Señor le ha dado. Y se presenta como el siervo de Dios. Una palabra que es la palabra griega domlos, que significa esclavo. Eres un esclavo, uno que está sujeto al Señor y que espera ser fiel, está sometido al Señor, por tanto no puede decir más ni menos de lo que su Señor le encarga que él haga. Y él entonces lo que hace es dar testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Así que tenemos un testigo fiel que nos comunica la palabra del Señor. Ahora, cuando hablamos de que este hombre es el último de los apóstoles, también afirmamos que es el último texto de la palabra de Dios que pertenece al canon, es decir, que es palabra inspirada de nuestro Dios. A partir de allí vinieron muchos ciegos hasta nuestros tiempos, pero ninguno de ellos, su contenido literario, su producción literaria, se considera palabra de Dios. Juan es el último de lo que Dios utiliza para revelarlos. Así que el canon de la Biblia se detiene aquí, y ahora estas son las palabras que nosotros fielmente tenemos como la revelación de nuestro Dios para vivir como Él los llama a vivir. Jesús entonces nos está hablando aquí en este pasaje, como nos habla en toda la Biblia. Es palabra de Jesús, es un testimonio fiel de Él, algo que nos ha dicho de manera íntegra y sin ser adulterado. Esta es la razón, hermanos, por la que nosotros hoy nos comunicamos también a través de la palabra de Dios, porque es palabra viva y verdadera. Es palabra del Señor que Él nos comunica. Y Él utilizó todo este elemento, toda esta cadena de verdad para anunciárnoslos a nosotros. La pregunta es, ¿qué harás con este libro entonces? ¿Qué haremos con Apocalipsis? Ya vimos que quizás especular, despertar nuestra curiosidad para saber tiempos y fechas, no debería ser nuestra manera de acercarnos al libro, pero tampoco debería ser el temor, porque Dios hablándonos, y Dios cuando nos habla lo hace de manera clara. Aunque tenga símbolos, aunque tenga ciertos elementos, lo hace de manera clara para que nosotros crezcamos en fidelidad al Señor. Recuerda, la idea central es que esta revelación de Jesucristo nos llama a perseverar, no a especular. Así que se nos está dando esto para que nosotros crezcamos en perseverancia, en fidelidad a nuestro Dios. En un mundo tan cambiante, con tanta información alrededor que se transmite de tantas maneras, este mensaje es superior. No lo tenemos que afirmar que lo que dice Apocalipsis es superior. Tal vez no lo veas circular por internet como el último video viral que viste. Tal vez no se haga un tráiler emocionante como si una película de acción se tratara. Tal vez no se le vea en cualquier cartel de la ciudad como si de un político se tratara. Pero es superior porque el testimonio que nos da es un testimonio fiel acerca de nuestro Señor, acerca de las cosas que van a suceder pronto. Se trata de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el medio que Él emplea. Desde el cielo le habla a su iglesia, la cual es la receptora y la cual es la beneficiaria de esta revelación. Entonces hemos visto que el Señor nos revela un mensaje, nos revela a Cristo, utiliza este medio extraordinario hasta el medio ordinario, que es un hombre llamado Juan, un siervo del Señor, pero tiene ahora para nosotros un beneficio. Y es lo que nos lleva a nuestro último encabezado. Los beneficiarios de la revelación. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Felices, dichosos, estos que oyen las palabras. Los beneficiarios aquí son los que hacen estas tres acciones, o los que responden de estas tres maneras. Leen, oyen y guardan las palabras reveladas. Lo que se espera entonces de la audiencia de esta profecía es que la lean, que la oigan, la predicación, la proclamación, la enseñanza de ellas, que también la entiendan para que la puedan guardar, para que la puedan atesorar. En ello hay bendición. Quienes hacen eso se les llama del texto bienaventurados, lo cual significa dichoso o feliz, gozoso. Sí, dichosos, qué alegría.
los que hacen esto, los que ven esta palabra, dicen que es palabra de Dios, voy a leerla, voy a oírla, voy a guardarla. Guardarla es obedecerla, ponerla por obra. Eso implica atesorarla en mi corazón. Aun con lo terrible que pudiera ocurrir, debo mantener esta misma alegría. Hermanos, no en vano, este libro menciona en cierta ocasión la palabra bienaventurados. Sí, menciona esta palabra de ser bendecidos. Voy a leerlo, aunque usted puede después preguntarme y yo se los dicto. Apocalipsis 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 26, 22:7 y 22:14. En esas cintas aparece la palabra bienaventurados. Bienaventurados estas personas. Ahora, ¿por qué o cuál es la connotación de esos bienaventurados? Bueno, en casi todas, lo que se nos expresa de esas bienaventuranzas es que esta dicha es activa, no es pasiva. ¿Qué significa eso? Que la persona tiene que responder haciendo algo, no simplemente esperando algo. No es alguien que está quieto, si mi Señor regresa, voy a quedarme aquí esperándolo. No, está haciendo algo. Está haciendo algo. No para ganarse el favor. Haga de cuenta esta ilustración. Yo sé que esta ilustración se queda cortísima con lo que implica el retorno de nuestro Señor, pero haga de cuenta como una mujer que es ama de casa, que el marido salió a trabajar, y sabe cuando ese hombre viene del trabajo hambriento, ella quiere recibirlo con la comida. Ella quiere estar haciendo algo que sabe que a él, que corresponde con la manera como tenía que estar recibiéndola, mostrándole también el cuidado y amor que tiene hacia él. Mientras él trabaja o ha trabajado para cuidarla, para proveer para su hogar, incluyéndola a ella, evidentemente, esta mujer responde haciendo lo que se espera que ella hiciera. En este ejemplo que quiero ilustrar es cómo como iglesia nosotros tenemos que estar en manera activa a lo que el Señor ha hecho. Todas estas bendiciones, todas estas bienaventuranzas van ligadas a una acción continua. Por ejemplo, leer, oír, guardar. En otro se nos dice, velen. En otro se nos dice, lava tus ropas. Bienaventurados los que lavaron sus ropas. Indicándonos este asunto de guardarnos, de ser limpiados, de andar en santidad, de fidelidad al Señor. ¡Qué bendición, qué dicha tienen eso! De manera que no es un sentimiento, sino una postura de obediencia. Esta dicha está atada también al destino final, de manera que no vamos a vivir toda la bienaventuranza que implica el ser seguidor de Cristo aquí en este lado de la eternidad, sino cuando estemos con Él por siempre. Así que tiene esta dicha también esa doble connotación. Aquí podemos empezar a experimentar esa dicha, pero mucho más allá donde estemos con Él por siempre. Ahora, en nuestro pasaje se nos dice que son dichosos estos que leen, oyen y guardan la palabra de la profecía. Y la palabra profecía aquí, en este libro, aparece también en 7 ocasiones. Y cada una de ellas se caracteriza, o esta profecía se caracteriza con una advertencia severa. No puedes añadir ni quitar nada de lo que el Señor te ha dado como profecía, es decir, de lo que el Señor te ha dicho acá. La autoridad final la tiene Él. La profecía también es cristocéntrica porque dice que el espíritu de la profecía es revelarnos a Cristo, testificar acerca de Él. Y esta profecía es un llamado a la perseverancia, no al arrepentimiento. De manera que también se nos dice 7 ocasiones la profecía, al igual que las ocasiones que se nos va a decir, bienaventurados seamos, indicándonos, hermano, la gran dicha que hay en leer, oír y guardar lo que este libro nos está revelando. Atender la revelación de Jesucristo. Hermanos, estas 2 listas no están separadas. La llave de la bienaventuranza es el respeto y sumisión a la profecía revelada por el Señor. No puedes ser dichoso o bienaventurado si tratas este libro con ligereza, añadiendo o quitando lo que dice, sino siendo fiel a lo que el Señor nos dice en su palabra. Teniendo en cuenta esto, deberíamos responder de la manera que nos dice el texto. Leámoslo, oigámoslo, guardémoslo. Escuchar y obedecer esta profecía trae dicha porque el Rey viene pronto. La dicha está en obedecer al Rey, no en adivinar sus tiempos. Recuerda que la revelación de Jesucristo te está llamando a que perseveres, no a que especules. Persevera en lo que el Señor te revela, persevera en ser fiel para la gloria del Señor. Nuestro llamado en todo esto es que nuestra vida esté afirmada en Cristo nuestro Rey, que por gracia se nos revela. Esta perseverancia es, hermano, coherente con lo primero que señalé en el pasaje. Perseverar es coherente con el propósito. Que tengamos confianza de que pronto se cumplirá lo mencionado. Persevera, pronto se va a cumplir. Esta perseverancia también es respaldada porque Dios mismo se encarga de transmitirla.
De modo que no son palabras inventadas, sino el Dios mismo desde el cielo lo reveló para nosotros, para que veamos. Esto no vino de Juan, que en la isla encontró una mata y lo puso a alucinar, como algunos lo han acusado. Se trata del Dios mismo que desde el cielo, por medio de un ángel, le habla de este hombre para que estas cosas las revele. Esta perseverancia también tiene una recompensa. Todos aquellos que perseveren, todos aquellos que se mantengan fieles, oyendo, guardando la palabra del Señor, son del Señor. Estos fieles son los que lavan su ropa, los que andan en santidad. Por tanto, la revelación de Jesucristo es eso, una llamada a la perseverancia. Hermanos, mientras el Rey regresa, mientras Cristo vuelve, que es lo que Apocalipsis nos está mostrando, mantengámonos fieles, perseverando en lo que Él nos ha llamado a guardar. En su momento final en el libro de Mateo, ¿qué nos dice? Vayan a discípulos, enseñándoles a que guarden todas estas cosas, que vivan conforme a lo que yo les he dicho. Vayan, eso es un discípulo mío, el que guarda lo que yo le he dicho, no el que dice solamente que Jesús es el Señor, sino aquel en quien el Señor es realmente su Señor. Él nos está llamando a eso. Al principio, yo hablé de Ulises, de Odiseo, aquel rey que regresó a casa disfrazado de mendigo. Ese rey se puso su apariencia como estrategia para recuperar su reino y vencer a sus enemigos. Pero nuestro Rey Jesús es infinitamente superior a este. Nuestro Rey vino una vez en humillación, naciendo en un pesebre, viviendo una vida como un siervo, muriendo en una cruz para rescatar a su pueblo. Pero esta revelación que hemos estudiado hoy nos muestra no a Él como alguien escondido o débil, sino a aquel que está sentado a la diestra del Padre. Se nos muestra todo glorioso y todopoderoso. Se nos va a presentar en Apocalipsis como aquel que tiene la llave de su iglesia, como aquel que tiene el control de su iglesia, como aquel que está en el trono para juzgar a todo lo que tiene sometido bajo sus pies, como aquel que es el todopoderoso. En la historia de Odiseo, la revelación de este como rey tuvo doble implicación. Para los enemigos que ocupaban su palacio, ese día en ese palacio, todos sus enemigos murieron. Pero su familia, su esposa y su hijo, encontraron un padre, a un esposo y un padre, que daban porque no regresaría jamás. Si tú estás en Cristo, la revelación de tu reino es para tu miedo, es para tu perseverancia. Si tú eres cristiano, tienes que saber que el Rey volverá en gloria para efectuar la salvación que nos ha prometido, plena y total, libres al fin del pecado, del poder del pecado, libres de la muerte, pues no moriremos jamás, por eso se llama vida eterna. Si tú estás en Cristo, hermano, esto debería producir en nosotros al menos dos cosas. Un llamado a la fidelidad. El ver que Cristo es revelado aquí debería producir en ti ese llamado a que tú vivas de manera fiel a este Dios que se revela. Pregúntatelo. ¿Qué tanto estás viviendo de manera fiel? Yo sé que cuando leemos esto, lo que se nos espera es, yo quiero saber quién es esa mujer que está en el texto. O a quién vamos a acusar que es la gran ramera. O a quién vamos a decir que es ese dragón o esa bestia. Siempre tenemos un sentido para la población, pero hermano, lo que nos está presentando el texto es, Él es el Rey. La pregunta es, en tanto Él regresa, ¿cómo Él está siendo el Rey de tu vida? ¿Cómo estás viviendo bajo el gobierno, bajo el señorío de Jesucristo? Pero en segundo lugar, el saber que así como este libro es asombroso, aún más asombroso es nuestro Señor, ¿cómo eso te lleva a ti a la adoración? ¿Cómo te lleva a adorarlo aún más? ¿Cómo te lleva a decir, es increíble? Tú eres increíble, tú eres asombroso. Es asombroso cómo lo escribiste, pero tú eres más. Claro, cuando Juan ve al Señor, dice, su rostro brilla como el sol. No puedo verlo, ese esplendor tras esplendor. Allá no habrá necesidad de sol. Él es nuestro sol. Él es todo lo que necesitamos para vivir. Sin Él yo no podría vivir. Él es la lumbrera que necesito para que llegue. Delante de Él todo está revelado. Nada puede esconder. Él nos va a mostrarse, nos va a revelar tal cual es Él. Eso debería hacernos a nosotros crecer en mayor asombro al Señor. Que Dios sea para nosotros glorioso, excelso, soberano, y que nosotros podamos proclamar en adoración a nuestro Señor. Eso pretende también procurar Apocalipsis en nosotros.
llevarnos a un asombro mayor por nuestro Dios y una respuesta de adoración aún más grande. Así que meditemos en ello. Pero si tú estás aquí y vives hoy como enemigo de Dios, la revelación del Rey Jesús en nosotros es una sentencia. Porque si un hombre sujeto a pasiones y terrible, como se nos narra que fue Odiseo, a sus enemigos los eliminó, ¿qué hará un rey santo con aquellos que quisieron vivir permaneciendo en pecado? ¿Qué hará con ellos? Aplicará su justo juicio sobre estos que quisieron la muerte en lugar de la vida eterna. Si tú estás aquí, eso puede cambiar para ti. Esta sentencia puede cambiar por una de vida por la eternidad. Este velo ha sido quitado. O aquí se nos está revelando un aspecto de él. Cuando finalmente el velo se ha quitado plenamente, nosotros lo veremos tal cual es. Y si estás en Cristo, sus pecados ya han sido perdonados y estarás con Él por siempre, pero si no, todo lo contrario. Así que no te recomiendo que intentes enfrentarte a este rey, porque no podrás hacer nada. No podrás vencerlo. Pero como aún ese pronto no ha llegado y no sabemos cuándo es ese pronto, hoy tiene la oportunidad de cambiar tu situación con Él, de pasar de ser su enemigo a ser un bienaventurado. Ríndete y entrega tu lealtad al Rey que hoy se revela a tu alma necesitada. Es Cristo el único que puede traer paz a ti, mi amigo. Arrepiéntete y confía en Jesús que es poderoso para salvar. Yo voy a orar. Si tú quieres realmente rendir tu vida a este Rey, ora allí conmigo y pídele que perdone tus pecados y que hoy que Él se revela tú puedas vivir para la gloria de Él. Bendito Dios. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor, que tu amor cual ancla